Cuando la Segunda Guerra Mundial al fin termina, comienza un infame caso sin resolver. 5 niños desaparecen en un instante. No encontraron ninguna pista de los cuerpos, tampoco huesos, ni siquiera un trozo de sus dientes. ¿A dónde pudieron haber ido estos niños? Develaremos las principales teorías alrededor del peor terror de cualquier padre. No solo tenemos un incendio y un secuestro, también un encubrimiento. ¿Les lavaron el cerebro o solo no querían ser encontrados? ¿Podrá la nueva evidencia revelar las respuestas? ¿Qué sucedió con los notorios niños Soder? Apenas 4 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses vuelven a casa para pasar sus primeras vacaciones posguerra con sus familias, con una excepción, Joseph Soder, quien no llegará a tiempo para celebrar en su ciudad natal de Fayetteville, Virginia Occidental. ¿Quiénes eran la familia Soder? Los padres eran George y Jenny. Tuvieron 10 hijos. Su hijo mayor estaba en el ejército, pero 9 de los niños estaban en casa, viviendo con ellos. Los niños celebraron la Nochebuena. Se les permitió quedarse despiertos después de su hora de dormir. Sus vidas cambiarían en cuestión de horas. A la 1 a.m., Jenny despierta de repente. Huele humo. Se despertó sobresaltada. Corrió al estudio de su esposo, donde encontró un pequeño incendio. Recordemos que en la década de los 40 no se habían inventado los detectores de humo. Así que cuando Jenny descubre el incendio, no hay tiempo para salir de la casa porque el fuego ya estaba consumiendo el estudio. Lo primero que hicieron fue sacar a los 4 niños de la casa. Ellos estaban en el primer piso. La habitación de George y Jenny también, así que fue fácil para ellos sacarlos de inmediato. En minutos, George, Jenny y sus 4 hijos huyen de la casa. Pero por lo que saben, los 5 restantes se encontraban en el segundo piso. Cuando trataron de hallar una entrada al segundo piso, las escaleras estaban por completo en llamas. No pudieron salvar a sus hijos que se encontraban durmiendo arriba. Y en 45 minutos, la casa se quemó. Los padres destrozados asumen que los 5 hermanos restantes, Maurice de 14 años, Martha de 12, Louis de 10, Jenny de 8 y Betty de 6 están muertos. ¿Pero podría haber algo más en esta historia? Por esta razón es un gran misterio. Ninguno de los restos de los 5 niños fue encontrado en los escombros del incendio. Ningún rastro. Sin huesos, nada. A pesar de esto, las autoridades sacaron conclusiones de inmediato. La declaración oficial fue que los niños murieron en el incendio causado por una falla eléctrica. Pero fue una investigación cuestionable en el mejor de los casos. Como parte de su investigación, luego de llegar a la escena, entrevistaron a George y Jenny sobre lo sucedido. Cuando Jenny vio por primera vez el fuego en la oficina de George, dijo que fue cerca de la caja de electricidad en la pared. El departamento de bomberos cree que el fuego se aceleró a través de la pared. Al parecer, el fuego ardió muy rápido. Una de las teorías es que la construcción de la casa es lo que se conoce como construcción de encuadre. Es decir, tenía vigas verticales desde el sótano al segundo piso, creando un espacio vacío que, si el fuego se inició dentro de las paredes, habría creado el efecto chimenea perfecto y se habría quemado muy rápido hasta el techo. George les dijo a las autoridades que luego de evacuar a los 4 niños del primer piso, trató varias veces de rescatar a los niños de arriba. 5 de los niños estaban en el segundo piso y no pudieron salir. El fuego estaba fuera de control, había demasiado humo y él no pudo subir al segundo piso donde los 5 niños estaban durmiendo. George les gritó a los niños desde las escaleras, pero no escuchó nada.
salió a buscar agua en un barril que tenían afuera para apagar el fuego. Pero el barril estaba congelado. Él corre, busca una escalera que estaba a un costado de la casa. La escalera que por lo usual se encontraba ahí no está. Y no sabe dónde está o quién la tomó. Él pensó en usar sus camiones. Tenía 2. Los acercaría a la casa para tratar de llegar al segundo piso, pero por desgracia ninguno encendió. Jenny tuvo una experiencia similar. Mientras George trataba de rescatar a los niños en el segundo piso, Jenny trata de llamar a los bomberos usando el teléfono de la casa, pero la línea estaba muerta. Así que Jenny envía a su hija Marion a casa de los vecinos para tratar de llamar a los bomberos, pero ella no logró hacerlo. Finalmente, un conductor que pasaba ofrece llevarlos a la ciudad para alertar a los bomberos. Durante este tiempo, en 1945, la mayoría de los departamentos de bomberos en esa parte del país eran voluntarios. Cuando se producía un incendio, el jefe de bomberos tenía que empezar a llamar a todo el mundo para que acudiera a la estación, recogieran su equipo y se dirigieran al lugar. Como resultado, el tiempo de respuesta fue bastante largo. 7 horas después de haber iniciado el incendio, el camión de bomberos al fin llega. Cuando por fin llegaron los bomberos, pasan, como mucho, un par de horas, y entonces determinan que el incendio fue causado por un problema eléctrico y que los 5 niños que dormían en el segundo piso murieron en el incendio. A los 5 días, aunque no había restos, el forense dictaminó que esos niños habían muerto en el incendio como consecuencia de un accidente, llegando incluso a expedir certificados de defunción. El jefe de bomberos le dice a Jenny que cree que, al arder tanto, el fuego consumió a los huesos, los órganos y todo lo relacionado con el cuerpo humano. Pero sin evidencia física concreta de muerte, George y Jenny se aferran a la esperanza de que sus hijos escaparon de algún modo. Jenny no cree la explicación del jefe de bomberos de que los niños murieron en el incendio y que se han ido. No encontraron ningún rastro de los cuerpos, tampoco huesos, ni siquiera un trozo de sus dientes. Jenny comienza a sentir que sucede algo más. Ella va y habla con el personal del crematorio local y le dicen que los huesos, al menos fragmentos de huesos, suelen sobrevivir a los incendios. Cuando se crema un cuerpo en un crematorio, se expone a temperaturas de aproximadamente 1100 grados por varias horas. E incluso luego de ese tipo de temperatura, deben ser triturados para convertirlos en polvo cuando son entregados a los familiares. Y George tenía su propia razón para dudar de las conclusiones de los bomberos. George sigue recurriendo a 2 pruebas de que, en su opinión, este incendio no es accidental. Una es que durante el incendio se dio cuenta de que aún había luces en ciertas partes de la casa mientras el edificio estaba ardiendo. Así que se pregunta, ¿cómo puede ser un incendio eléctrico si aún había luces encendidas en el edificio? Pero de hecho, unos meses antes, él llevó a un electricista para revisar el cableado de la casa. El electricista le dio el visto bueno, y George se pregunta si sucedía algo más. Es posible que el electricista pasara algo por alto. Ya saben, es un ser humano después de todo. O es posible que entre el tiempo en el que fue el electricista y Nochebuena, algo más ocurriera en esa casa. Las autoridades pronto descubren qué era ese algo más. Si recuerdan, Jenny trató de contactar a los bomberos la noche del incendio, pero su teléfono no funcionaba. Así que la policía investiga eso unos días más tarde y lo que descubren cambia el curso de la investigación porque vieron que las líneas telefónicas fueron cortadas. Cuando 5 hermanos parecen haber muerto en un devastador incendio, los investigadores en principio no ven nada sospechoso. De inmediato determinan que un incendio eléctrico causó sus muertes. Pero luego hacen un descubrimiento sorprendente. Las líneas telefónicas fuera de la casa fueron cortadas. ¿Es posible que el incendio no fuera un accidente? Yo pienso que el incendio fue intencional.
Calificar un incendio como provocado en lugar de accidental tiene muchas implicaciones porque al ser provocado significa que se cometió un crimen. Y si hubieran hallado los restos de los niños, sería un homicidio. La policía se desentendió de todo esto y en realidad no lo investigaron. Pero quizás debieron haberlo hecho. Porque resulta que George no era muy querido en Fayetteville. Creo que las autoridades pasaron por alto el trasfondo. ¿Qué sucedía antes del incendio? George tenía muchos enemigos, eso lo sabemos, y tuvo conflictos con unos inmigrantes italianos del área. George Soder en realidad nació como Giorgio Sodiu en Sardinia, Italia, en 1895. Emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 13 años. Años después, George se mudó a Smithers, Virginia Occidental, encontró trabajo como conductor de camiones y con el tiempo comenzó su propia empresa. Luego conoció a su futura esposa, Jenny, quien era también inmigrante italiana. La nueva pareja se muda a Fayetteville, Virginia Occidental, un pequeño pueblo con una gran población de inmigrantes italianos. Luego de que George y Jenny se establecen, se mudan a una casa de madera a unos 3 kilómetros a las afueras del pueblo y tienen a su primer hijo Joe en 1923 y comienzan a hacer su vida como una familia bien respetada de clase media, al menos en un principio. Pero las creencias políticas francas de George alejan a algunos vecinos. Es muy común que las personas que vienen a Estados Unidos de otro país quieran vivir en el mismo tipo de comunidad a la que estaban acostumbradas, porque es familiar para ellos. Así que George tiene mucho en común con estas otras personas de su comunidad, pero en el aspecto político no está a favor del gobierno de Benito Mussolini y lo hace saber al público. En ese entonces, Mussolini era en verdad popular entre los italianos, tanto en casa como en el extranjero, y en especial en Fayetteville, Virginia Occidental, lo que deja a George como un extraño. George les decía a todos, no me gusta lo que hace Mussolini, y se lo hace saber a una persona en particular, Kline Gross Giannuttolo. Durante ese tiempo, Kline Gross C.G. era un banquero local, un empresario, y tenía sus manos metidas en todo en la comunidad local. Giannuttolo tiene muchas conexiones inusuales con George Soder. C.G. Giannuttolo es el director del Banco del Condado de Fayette. También es el empleador de George Soder. Y George Soder tiene una hipoteca que está escrita por el Banco del Condado de Fayette, que tiene un seguro del cual el señor Giannuttolo se beneficiaría si hubiera un incendio en la casa. Sí, aquí es en donde tengo un verdadero problema con el caso, porque la persona que es benefactora de esta casa, en caso de ser destruida por un incendio o cualquier clase de desastre natural, es este C.G. Giannuttolo. Los bancos no hacen eso. Ellos hacen que él mismo sea el benefactor, no un funcionario del banco. En la actualidad, no solo sería un conflicto de intereses, también sería ilegal que el señor Giannuttolo tenga un interés financiero en la propiedad de George Soder. Apenas 2 meses después del incendio y sin el conocimiento de George, Giannuttolo incrementa el importe del seguro a $1,750, casi $27,000 en la actualidad. La avaricia de Giannuttolo no se detuvo ahí. Alrededor de 60 días antes del incendio, termina enviando a uno de sus buenos amigos, Rosenlong, un corredor de seguros a la casa de George. Y en la casa de George, Rosenlong intenta venderle un seguro de vida para sus hijos. Cuando George rechaza el seguro adicional, Giannuttolo al parecer hace una amenaza escalofriante. Giannuttolo se enoja y lo amenaza. Le dice que su casa arderá en llamas y que sus hijos serán destruidos. Y también dice que George pagará por las cosas sucias que había estado diciendo sobre Mussolini. Unamos las piezas del rompecabezas. Giannuttolo se presenta en la casa, amenaza a George, el mismo individuo que recogería el dinero cuando la casa fuera destruida. La casa de hecho se incendia, y esto hace que empiece a encajar todo como lo que fue en realidad un incendio provocado, y no accidental como decían las autoridades. ¿Pero qué hay de las líneas telefónicas cortadas? Si Giannuttolo hubiera cortado también las líneas telefónicas luego del incendio, sería el principal sospechoso. Pero de hecho no lo es. Hay otro sospechoso que sale a la luz.
Varios días después del incendio, una persona es arrestada en posesión de un bloque y un aparejo. Esas cosas se usan para levantar un objeto pesado. Este bloque y aparejo resultaron pertenecer a George. El ladrón, mientras es entrevistado, admite que sí, de hecho los robó, pero insiste en que no inició el fuego. Solo estaba presente cuando el fuego ardía y usó eso como distracción para robar el bloque y el aparejo. ¿Creemos la historia del ladrón? Claro, pudo haber estado ahí para robar el bloque y el aparejo, pero ¿por qué alguien se tomaría la molestia de ir a la propiedad de George para robar esas cosas pequeñas? Pudo haber estado ahí para iniciar el fuego y usó el robo como una distracción para desviar la investigación. Es muy probable que este ladrón haya sido enviado por alguien como el mismo Jan Utolo. Parece que las autoridades creyeron lo que el ladrón les dijo. Tampoco siguen interrogando a Jan Utolo sobre su posible participación en este incendio. Pero, en mi profesión como investigador por 33 años, sé que no existen las coincidencias. Sin importar que la causa sea un incendio provocado o eléctrico, queda otra pregunta. ¿Murieron los 5 niños en el incendio? Para responder a esa pregunta, George inicia su propia investigación. Y en 1949 hace un hallazgo impactante. Unos años después del incendio, George mandó hacer una excavación en el lugar y recuperaron lo que creían que podían ser huesos humanos. Enviaron esos huesos al Smithsoniano y un experto de ahí dijo que eran, de hecho, vértebras humanas, quizás de un hombre joven de entre 16 y 24 años. Si los huesos eran en efecto de uno de los niños, la única coincidencia posible podría ser Maurice, de 14 años en el momento del incendio. A pesar de que el informe dice que se trata de vértebras de un varón de entre 16 y 24 años, sigue habiendo suficiente incertidumbre como para que un joven de 14 años pueda estar dentro de ese rango. Sin embargo, lo interesante es que el informe también señala que no parecía haber ninguna evidencia de carbonización en los huesos. Eso sería muy inesperado para alguien que fue incinerado en un incendio. Así que nos preguntamos de quién eran esos huesos. ¿Estaban ahí antes de que comenzara el fuego? ¿O eran parte de la tierra que se utilizó en ese terreno? Por desgracia, no lo sabremos. Aunque los Soder estaban decepcionados con los resultados de la excavación, esto refuerza su esperanza de que sus hijos aún puedan estar vivos. Está claro que el fuego ocurrió y quemó la casa. Y está claro que la investigación que se hizo después del incendio fue incompleta. En el mejor de los casos, también está claro que los restos de los niños nunca fueron encontrados. Así que en la mente de George y Jenny, sus hijos no están muertos. George y Jenny, debido a que no obtenían respuestas, buscan la ayuda del público y piden que cualquiera que sepa lo que sucedió con sus hijos se ponga en contacto con ellos. Cuando su casa se quemó en la mañana de Navidad de 1945, ¿murieron 5 niños Soder en el incendio? Eso es lo que creen los investigadores del incendio. Pero los padres Soder no están convencidos. Con el tiempo, al comprender que no se encontraron restos y que lo más probable es que el incendio fuera provocado, Jenny y George quisieron obtener algunas respuestas. Si las fuerzas del orden no van a dar un paso al frente, ¿quién más lo va a hacer? Nadie perdería tanto como tú. Como sucedería con cualquier padre, se desesperan por encontrar a sus hijos. Así que, 7 años después del incendio, ellos colocan un cartel en su zona. George y Jenny ofrecen una recompensa por cualquier información sobre sus hijos. La oferta es de $5,000 al principio y finalmente aumenta a $10,000, lo que era mucho dinero en esa época. Con el tiempo, esa inversión da sus frutos. Se presenta una mujer llamada Ida Crutchfield y tiene información sobre los niños. Crutchfield dirige un motel en Charleston, Virginia Occidental, a unos 100 kilómetros de la casa de George y Jenny. Según Ida, después de una semana del incendio,
4 niños, que coincidían con la descripción de los hijos de George y Jenny, estuvieron en el hotel que ella administraba y estaban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres. Ella describe a los hombres y a las mujeres como de ascendencia italiana. De hecho, Aida intentó mantener una conversación con los niños, pero los adultos que hablaban italiano le cerraron la puerta de inmediato. El grupo alquila varias habitaciones para pasar la noche, pero a la mañana siguiente se han ido. Así que Aida Crutchfield en realidad no sabía nada de los niños Soder desaparecidos en ese momento. Vio una situación extraña, los niños con un gran número de adultos. Luego se dio cuenta que era un posible secuestro. Estas son buenas y malas noticias para la familia Soder. Por un lado, existía la posibilidad de que los niños estuvieran vivos y se los hubieran llevado en circunstancias desconocidas. Por otro lado, ¿podrán recuperarlos? ¿Hay alguna forma de poder recuperarlos? Así que saber que están vivos no es suficiente, a menos que puedas recuperarlos y devolverlos a tu familia. Es un hecho conocido que George tenía enemigos. Una cosa es destruir su propiedad, pero otra muy distinta es llevarse a sus hijos. Quizás la parte más desgarradora del relato de Crutchfield es su tardanza. Tardó 7 años en dar la cara después de ver a los niños en su motel. E incluso si es cierto, 7 años después, ¿cómo podrían seguirlos? Comprendiendo ese largo periodo que ha pasado. Pero Aida no es la única testigo que finalmente se presentó. A lo largo de los años, la familia Soder se pone en contacto con un montón de pistas y diferentes historias sobre lo que ocurrió con sus hijos. En ese periodo de tiempo no había cámaras de seguridad, eran testigos oculares, era gente que creía haber visto algo y había que confiar en todo lo que decían. Revisando varias pistas, hay 2 relatos que llaman la atención de los Soder. Una de las pistas que se presenta es la de una mujer que dice: vi a todos los niños en un auto conducido por alguien que salía de la casa. Otra mujer, que tiene un restaurante entre Fayetteville y Charleston, se presenta y dice: la noche después del incendio había niños en ese restaurante con un extraño. La combinación de estos relatos con la historia de Aida Crutchfield ayuda a la familia Soder a formar una posible línea de tiempo. Así que en Fayetteville tenemos a una señora que cree que vio a los niños en un auto la noche del incendio. Luego otra señora cree haberlos visto en una cafetería entre Charleston y Fayetteville. Y luego tenemos a Aida Crutchfield que cree haberlos visto en Charleston. Si estas pistas son ciertas, pinta una imagen de estos niños que fueron secuestrados esa noche y están en movimiento, viajando con alguien en contra de su voluntad. Después de salir del motel de Charleston, no hay más avistamientos de los niños. Y aunque parece un callejón sin salida para la teoría del secuestro, no lo será. La búsqueda de los niños Soder desaparecidos se hace más difícil con cada año que pasa, pero sus padres nunca se dan por vencidos. En 1967, 2 décadas después del incendio, llega una misteriosa carta. George y Jenny están convencidos de que es la prueba de que un hijo, Louis, está vivo. George quería encontrar a sus hijos y no hay duda de ello. Él seguiría cada pista sin importar el costo. Él iría a cualquier lugar para encontrar respuestas. George Soder dedica tiempo y recursos increíbles a recorrer el país. Pasan décadas y está cansado, y está a punto de rendirse. Pero entonces, en 1967, George y Jenny reciben una extraña carta dirigida a ellos en su casa y que contiene una fotografía. La foto fue enviada por correo desde Central City, Kentucky. Esta foto fue la primera prueba física que se presentó en este caso, y debo decir que era una prueba muy sustancial. Era de un hombre de unos 30 años que podría ser uno de los niños. Era lo que parecía ser una foto de Louis Soder. No puedo ni imaginarlo. Esto tuvo que ser muy duro para ellos. Al fin ven una foto de sus hijos después de tantos años. Cuando los Soder dieron vuelta a la foto, se quedaron boquiabiertos.
En el reverso de la foto hay 3 líneas escritas a mano que comienzan con un nombre, Louis Soder. Pero por desgracia, el resto de la escritura de la foto es un misterio. Junto a su nombre está escrito "Quiero al hermano Frankie", y debajo está "Chicos ILIL". Y por último hay 2 números, A901 32 o 35. Los padres desesperados luchan por descifrar el mensaje. Nadie sabe quién es Frankie. Nadie en la familia se llama Frankie. Ninguno de los amigos de la familia se llama Frankie. ¿Quién podría ser Frankie? Podría ser el nombre del secuestrador. O podría ser el nombre de una persona que está albergando a los niños, o Louis. El comentario del chico es inquietante. No sabemos lo que significa. Implica, ya sabes, que algo nefasto ha sucedido con un pederasta, o ¿es alguien por el estilo hablando de sus hermanos pequeños? No lo sabemos. Y parece que todas las pistas útiles que quedan son quizás esos números al final de esa foto. A90132 o 35. Es una secuencia que nos resulta familiar. Cuando la foto llega, solo hacía 4 años desde que el sistema de código postal de Estados Unidos se había implementado en el país, así que está fresco en la mente de todos. Y eso es lo primero que George y Jenny piensan cuando ven esos números impresos en el reverso de la fotografía. Podrían ser códigos postales 90132 y 90135. ¿Están en verdad en Estados Unidos? Bueno, van a comprobarlo y resulta que ninguno de esos números se aplica a ningún código postal en el país. Pero Estados Unidos no es el único país que utiliza códigos postales de 5 dígitos. Tenemos que mirar un poco más allá. George es de ascendencia italiana y es de Italia. Esos códigos postales coinciden con Palermo, Sicilia. Y Palermo es la capital de Sicilia. Y también es la base de la reputada organización del crimen organizado, la Cosa Nostra. Creo que hay una clara posibilidad de que haya alguna mafia siciliana involucrada en este caso. ¿Podría ser esta la oportunidad que los Soder están buscando? Primero, George es de Italia. Segundo, las opiniones de George en realidad no eran tan entrañables para el gobierno italiano. Y tercero, por la organización del incendio y todos los eventos posteriores. Creo que los códigos postales son una señal bastante reveladora de que incluso si no están donde estaba Luis o si Luis estaba vivo, solo se suma esta idea de que estos niños no murieron en este incendio, podrían estar ahí afuera. En principio, George y Jenny son reacios a compartir esta información. George y Jenny no dicen nada sobre esta posible conexión siciliana porque no quieren que los secuestradores puedan hacerle algo a Louis y a los otros niños que puedan haber sobrevivido. Sin embargo, la curiosidad se apodera de Jenny y George y no pueden pasar desapercibidos para siempre. Así que contratan a un investigador privado para que vaya a Kentucky, que es donde estaba impreso el código postal en el anverso del sobre. Ese investigador nunca es visto o escuchado de nuevo. Hace que te preguntes, ¿qué hizo este investigador privado? ¿Tomó el dinero y huyó? ¿Averiguó algo que no debía saber y las personas involucradas lo secuestraron o lo eliminaron? El investigador puede haber desaparecido, pero la familia contrata a otro detective privado para investigar en Fayetteville. Su nombre es Oscar Tinsley. Tinsley sigue indagando y cuando más escarba, más pruebas encuentra de que lo que les ocurrió a esos niños no fue un accidente. Cuando el investigador privado Oscar Tinsley comienza a indagar en la desaparición de los niños Soder, no tiene idea de lo que descubrirá. Los investigadores oficiales creen que los niños de la familia Soder murieron en un incendio de la casa, mientras que George y Jenny creen que sus hijos fueron secuestrados. El investigador contratado por George y Jenny, el señor Tinsley, descubrió algo impresionante realmente. Que las autoridades, la policía, los bomberos pueden haber estado involucrados en el secuestro.
Tenemos 4 cosas en este caso que son sospechosas y significativas. Número 1. Tenemos un incendio que no fue investigado. 2. Tenemos amenazas contra George y su familia y nadie fue investigado o interrogado. 3. Tenemos una carta con una foto con posibles vínculos con la mafia siciliana que no tuvo un seguimiento. Y 4. Tenemos la conclusión de que los niños murieron en el incendio, pero aún así no tenemos restos. Cualquiera de estas cosas, de manera individual o colectiva, debería haber sido objeto de una gran investigación, pero no fue así. Tinsley cree que ha descubierto evidencia de que las autoridades estaban en esto. Y muy pronto descubre una prueba potencial. Tinsley comienza con el informe forense que resultó de la investigación. Una investigación forense tiene lugar después de un incidente. Este selecciona a 12 personas de la comunidad para formar un jurado. Se les presentan los hechos del crimen o del incidente y luego determinan si hay suficiente para clasificar este incendio como accidental o como provocado. Sin encontrar los restos de los 5 niños, ¿qué podrían haber concluido? En la investigación del forense, las pruebas que podrían haber considerado, en mi opinión, eran inexistentes. No recuperaron ninguna prueba, ni siquiera tuvieron tiempo para hacerlo. En el registro oficial que declara el incendio como un accidente hay un nombre conocido. ¿Recuerdan a Jan Utolo, el hombre que había amenazado de muerte a George y que era el director del banco? También era uno de los miembros del jurado de instrucción que había declarado el incendio de la casa de la familia Soder como un accidente. Y su nombre está en los certificados de defunción de los 5 niños. Firmó bajo pena de perjurio que esos niños murieron en un incendio y que murieron por asfixia. ¿Cómo sabe eso? Nunca hubo restos. Creo que el señor Gianutolo está tratando de usar su influencia en la comunidad para encubrir lo que en verdad sucedió. ¿Cumplió su promesa de quemar la casa de los Soder o usó sus contactos dentro de la mafia siciliana para que secuestraran a los niños? Son 2 preguntas importantes. Según Tinsley, el encubrimiento podría ir aún más lejos. Durante su investigación, Tinsley descubre que el jefe de bomberos habló con el párroco y le dijo que sí había encontrado algunos restos, pero que los había enterrado en el lugar del incendio. George se enfrenta al jefe de bomberos y vuelven a la casa y desentierran una caja de aluminio. Pero lo que encuentran no tiene sentido. Allí encontraron lo que parecía ser una especie de órgano en descomposición y el jefe de bomberos dijo, estos son restos humanos. Así que llevan estos restos al director de la funeraria local y él dijo, no son restos humanos, es un hígado de res. Y el director de la funeraria les dice que no solo estos restos no son humanos, sino que parece que nunca han sido quemados, que solo se habían podrido por estar enterrados en la tierra. ¿Por qué el jefe de bomberos, F.J. Morris, mentiría sobre el hallazgo de restos humanos? Hay 2 maneras de ver esto. Una es la empatía, que el jefe de bomberos solo está tratando de dar a la familia un cierre. La otra forma de verlo es que el jefe de bomberos está involucrado en la conspiración y está tratando de evitar que George y Jenny sigan buscando a sus hijos. Así que es probable que el jefe Morris haya estado en la conspiración con Gianutolo. Esta no es la única vez que el jefe de bomberos es acusado de trabajar contra los Soder. Es importante recordar que en la noche del incendio, los bomberos tardaron más de 7 horas en presentarse en la casa de los Soder. Una de las razones que se le ocurrieron a Morris para que su equipo y él tardaran 7 horas en llegar al lugar del incendio fue que no tenían a nadie para conducir el camión de bomberos. Estaban peleando en la guerra.
La Segunda Guerra Mundial es una excusa conveniente. La víspera de Navidad de 1945 fue más de 7 días después de la victoria aliada en Europa y unos 3 meses después de la victoria aliada en Japón. Si bien hubo bomberos voluntarios sirviendo en el extranjero, no habrían sido tantos. No hubiese existido una falta de mano de obra. No cabe duda de que había gente en esa ciudad que no quería que se supiera la verdad y habrían hecho cualquier cosa para asegurarse de que no se supiera. Creo que cualquier padre puede entender que George y Jenny quisieran buscar a sus hijos todos estos años. Pero también deberíamos considerar otra teoría, por muy desagradable que sea. ¿Y si los niños Soder desaparecieron a propósito? En las décadas posteriores a la aparente desaparición de los 5 niños Soder, surgen innumerables preguntas y el caso capta la atención del público. Los detectives se centran en un misterio en particular. A menudo me pregunto, si los niños sobrevivieron al incendio, ¿por qué nunca se presentaron ante su familia? ¿Les lavaron el cerebro? ¿Querían proteger a su familia? ¿O solo no querían ser encontrados? Una de las teorías es que los niños no murieron en el incendio, que en realidad lo provocaron como distracción para poder escapar y desaparecer para siempre. En 1967, el mismo año en que los Soder recibieron la supuesta y misteriosa foto de su hijo Louis, ocurre algo más. Una mujer de Houston, Texas, envió una carta a la familia Soder en la que afirmaba que había estado en un bar con Louis Soder y Maurice Soder, y que Louis Soder, en un estado de embriaguez, confesó que era uno de los niños Soder desaparecidos. Así que Louis Soder está en Italia, ¿no? O la fotografía es falsa, o la señora de Texas está mintiendo. Pero, ¿y si hay algo más que pueda hacer pensar que Louis está en Texas? Recordemos los códigos postales, 90132, 90135. De hecho, también se encuentran en México, que está muy cerca de Texas. ¿Es posible que Louis haya estado viviendo en México y que ahora haya cruzado de nuevo a Estados Unidos? George no tiene más remedio que seguir la pista de Houston, Texas, o bien va a llevar a la larga lista de pistas que no conducían a ninguna parte, o bien va a llevar a encontrar por fin a sus hijos. George y su yerno, Grover Paxton, hacen un viaje por carretera desde Virginia Occidental hasta Houston. George viaja a Texas y trata de encontrar a esta mujer y no puede. Sin embargo, es capaz de contactar con los 2 hombres descritos por esta mujer en la carta. Estoy seguro de que, quizá en la víspera del encuentro con sus hijos, está cargado de ansiedad, está nervioso, tal vez está en una montaña rusa emocional de poder conocer por fin a sus hijos, vivos, en persona. George se reúne con los 2 hombres y les pregunta si son sus hijos perdidos. George pregunta, y ellos niegan ser sus hijos. Por mucho que les presione, siguen sosteniendo que, en efecto, ellos no son sus hijos. Como padre de familia, puedo imaginar a George acercándose a alguien que creía que podía ser su hijo, y luego éste lo niega. Y en verdad no tiene forma de saberlo con seguridad. Todo lo que tenía era su palabra, y eso no era suficiente para él. No puedo imaginar cómo se debió sentir George en ese largo viaje de vuelta a Virginia Occidental. Acaba de conocer a 2 posibles hijos que ha estado buscando todos estos años y ellos niegan serlo, pero aún así, él cree que los son, se parecen a ellos. Tenía información de que estaban diciendo a la gente que eran ellos. No puedo imaginar cómo se debe haber sentido la decepción. Después de ese encuentro, George creyó hasta el día de su muerte que los 2 jóvenes con los que habló en Houston, Texas, eran en realidad sus hijos. Por un lado, estoy segura de que George se sintió aliviado al creer que sus hijos seguían vivos, pero también debió ser muy desgarrador pensar que negaban que él fuera su padre.
George Schroeder murió en 1969, 2 años después de su viaje a Texas. Cuando Jenny murió en 1989, la valla publicitaria que suplicaba información fue retirada al fin. La hija menor de los Schroeder, Sylvia, murió en abril de 2021. Los hijos de Sylvia han prometido llevar la antorcha y seguir buscando a sus tíos, pero el tiempo se agota. Los niños desaparecidos tendrían entre 81 y 90 años, si es que hay alguna posibilidad de que sigan vivos y esperando ser encontrados. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.